Bienvenidos a nuestro semanario Orbe 21. Volvemos a encontrarnos para seguir compartiendo las noticias de la Iglesia en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo entero. Bienvenido, Padre Jorge, ¿cómo estás? Hola Gaby, hola a todos, muy bien, muy contento de volver a encontrarnos y volver a compartir toda la vida de la Iglesia que siempre tiene mucha riqueza. Es verdad, y pensábamos hace un ratito en la producción, hace unos días, en realidad, cuando estábamos armando este programa, todo lo lindo que queríamos compartir con ustedes, ¿no? Hablar de la Cuaresma, de la fuerza que este tiempo tiene, hablar del pontificado del Papa Francisco, se cumplen 9 años en estos días, repasar lo más importante y de pronto nos sorprende la guerra, Jorge, y una situación que parecía no iba a llegar, finalmente llega y aflige los corazones de todo el mundo, inclusive el corazón también del Papa Francisco. Estamos todos muy impresionados, muy conmovidos. El Papa también, por supuesto, y así lo ha expresado. Pero me parece bueno recordar que la voz del Papa no aparece ahora hablando de este tema. Hace mucho tiempo, desde el principio de su pontificado, el Papa viene advirtiendo y viene pidiendo por la paz, advirtiendo de que la injusticia no puede conducir más que a la violencia y que es necesario convivir fraternalmente como hermanos que somos. Esa voz que tiene el Papa Francisco hoy, ¿no? Porque es escuchado por muchas personas en el mundo entero, es parte de un camino. ¿Qué te parece a vos, Jorge? Es parte de un camino que él ha construido también en estos últimos 9 años, incluso más que en nosotros que lo conocemos desde antes, desde hace más de estos últimos 9 años. Es una de las características más claras del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio como persona, su preocupación por la justicia que va unida a su preocupación por la paz, porque la paz y la justicia son absolutamente inseparables. Y él, en toda oportunidad que ha tenido en estos 9 años, y como vos recordabas desde mucho antes, siempre ha remarcado estas dos cuestiones. Hagamos un camino juntos, recorramos brevemente estos últimos 9 años del Papa Francisco.
Oggi, in questo tempo di oscurità e incertezze per la pandemia, appaiono diverse luci di speranza, ma perché queste luci possano illuminare e portare speranza al mondo intero, devono stare a disposizione di tutti. Non si tratta solo di un'operazione militare, ma di guerra che semina morte, distruzione e miseria. La guerra è una pazzia. Fermatevi, per favore. Guardate questa crudeltà. Y estas imágenes que pasan así rápidamente nos hacen dar cuenta que han pasado 9 años de Francisco como Papa, un camino, como decíamos recién, Jorge, que verdaderamente lo posicionan a Francisco como un líder religioso al que todo el mundo escucha cuando él habla, cuando alza su voz. Sin ninguna duda. Creo que desde el primer momento, si vos te acordás, en la Plaza San Pedro, cuando se asoma por primera vez ya vestido de papa y estábamos todos perplejos de que fuera un argentino, el papa lo primero que hizo fue pedir que lo bendijera el pueblo a él, antes de él bendecir al pueblo. Y si recordamos, en esos momentos ya entonces habló de la fraternidad, de la necesidad de ser hermanos. En los primeros momentos de su pontificado, el Papa pronunció la palabra fraternidad, que después, a lo largo del tiempo, se iba a convertir en una palabra clave, y que es una palabra que aún hoy, y en medio de toda esta situación que estamos viviendo, él repite permanentemente. Te pongo en un aprieto si te pido que recordemos 9 momentos importantes del pontificado de Francisco, que hagamos este recorrido, como por ejemplo con esa imagen del Papa Francisco en el balcón de esa noche en la Plaza San Pedro, saliendo revestido de blanco, que nadie podía creer. ¿Te pongo en un aprieto grande o más o menos? Sí, pero podemos responder al apriete. La imagen esa es probablemente la que todos tenemos más claramente grabada en la memoria, y sin duda la que yo también tengo. La impresión, además, de que alguien que uno conocía y con quien uno había trabajado, yo he trabajado más de 15 años junto a Bergoglio, entonces encontrarme con el Papa ahí era demasiado. Esa imagen es la primera, y como te decía recién, la actitud de pedir que lo bendigan y empezar a hablar desde el primer momento de la fraternidad. Sin duda esa sería para mí la primera imagen que me acuerdo. La siguiente, si me apurás, sería lo de Lampedusa, el primer viaje que hace el Papa fuera de Roma. Es ir a la isla de Lampedusa, que como sabemos es el lugar a donde van muchísimos que se largan al Mediterráneo para tratar de llegar a Europa, y muchísimos mueren en el intento. Lo primero que hace el Papa, desde esa Roma, desde esa Europa rica, culta, desde esa Europa poderosa de alguna manera, es ir hasta esa isla, tirar unas flores, encontrarse con personas que acababan de cruzar el Mediterráneo. Esos gestos marcan toda una manera de ser del Papa y marcan toda una línea del pontificado, sin ninguna duda. Claro que sí. Bueno, tenemos el balcón, tenemos Lampedusa. ¿Por dónde seguimos? Yo voy anotando. Me gustaría acordarme de Brasil. Al poco tiempo fue la Jornada Mundial de los Jóvenes en Brasil, multitudes en esas playas llenas de gente,
pero para los argentinos con un acontecimiento muy especial, que fue el encuentro por primera vez con argentinos, en donde dijo aquella famosa frase, hagan lío. Lo que esperaba él de los jóvenes es que los jóvenes hagan lío. Y ese encuentro marcó la pastoral de la Argentina, la pastoral juvenil en la Argentina, y por todo el mundo se repartió esa frase que a algunos les costaba traducir porque es una expresión muy argentina, esa de hagan lío, con todo lo que eso significa. Para mí esa sería sin duda otra imagen que claramente tendríamos que tener muy presente, ¿no?, de estos 9 años. Claro, pensemos, Jorge, que estamos todavía en 2013, ¿no? Porque eso de lo que hablamos es todo 2013. Esas 3 imágenes son del primer año de Francisco, que para nosotros, al menos los argentinos, estuvo cargado de mucho simbolismo también. Otra cosa que a mí, y eso lo transmitimos vos y yo juntos por este canal, fue el viaje del Papa a abrir la puerta en el Año Santo de la Misericordia, que siempre se abría en Roma, en un lugar que nos tuvimos que poner a buscar todos en el mapa dónde quedaba. No sé si me voy a acordar del nombre, Bangui se llamaba, en medio de pueblos que estaban en guerra y con odios terribles, y el Papa se fue hasta allá a hablar de fraternidad, a hablar de reencuentro, de perdón, de misericordia, y abrir desde allí el Año Santo de la Misericordia. A mí eso me impresionó mucho también, y es para mí una de las imágenes que tengo muy claras en la memoria, ¿no? No sé si vos te acordás. Claro que sí, mirando esas puertas y esos arcos también de la misericordia que guiaron esa visita del Papa Francisco. ¿Y qué más? ¿Qué otro momento te acordás de Auschwitz? El Papa, cuando fue a ese lugar tremendo que tiene tantas connotaciones, y se quedó sentado un rato largo, que no sabíamos, los que transmitíamos por televisión no sabíamos de qué hablar ya, y no, había que quedarse callado junto al Papa. Ese rato larguísimo, que fue todo un desafío para los que transmitían la escena, y que fue unido al recuerdo de Maximiliano Kolbe y a todo lo que había ocurrido en ese campo de concentración terrible. A mí esa imagen del Papa solo en ese lugar me marcó mucho. Evidentemente son todas imágenes que, si te fijas, de una manera u otra también nos remiten al presente de esta guerra que estamos viviendo. Es una lucha permanente del Papa por la paz y por recordarnos a lo que nos lleva cuando no respetamos la paz y cuando no respetamos la justicia, ¿no? Sí, pensaba que además eso lo hizo el Papa, esa visita a Auschwitz, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, que lo llevó a Polonia. Entonces, cómo lo que podía llegar a ser un evento joven, alegre, con otras características, también marcó y estaba en el interés del Papa mostrar ese momento tan difícil y recordar ese momento tan difícil que vivió la humanidad y decir, nunca más tenemos que volver a esto. Nunca más, nunca más. Si me dejas pensar, bueno, no podemos dejar de recordar al Papa firmando en Asís la encíclica Laudato Si y poniendo la problemática no solamente de la ecología en el sentido de la preocupación por la naturaleza, sino lo que él llama la ecología integral, que incluye al ser humano, que no solamente tiene que él respetar la naturaleza, sino el ser humano ser respetado como parte de la naturaleza y como hijo de Dios. La encíclica Laudato Si marca sin ninguna duda un hito en el pontificado de Francisco, el hecho de hacerlo desde Asís, recordando de alguna manera el nombre que él había elegido
y eligiendo las palabras del himno de San Francisco para titular la encíclica, bueno, todo eso está cargado de un simbolismo y de una importancia que por muchísimos años se hablarán en la vida de la Iglesia, y a nosotros nos ha tocado ser testigos directos de esos momentos. Es realmente un privilegio haber vivido estos años cerquita de Francisco, ¿no? Sí, pienso en el interés también de Francisco, ahora que lo decís y hablas de Laudato Si, de la Amazonía, el interés por Francisco, de Francisco por la Amazonía y por desarrollar un sínodo de los obispos que piensen en la Amazonía, una conferencia eclesial amazónica, ¿no? Darle el lugar que merece, este lugar del mundo que es el aire del pulmón de nuestro planeta, la promesa de vida de nuestro planeta también. Sí, sin ninguna duda. El Papa nunca se queda en declaraciones o en encíclicas, siempre después genera hechos, acontecimientos, viajes, gestos que traducen en actos lo que él dice, y una de las cosas que a él le preocupa permanentemente es que no nos quedemos solamente en las palabras, y él no se queda en las palabras, él es el primero que no se queda solamente en las palabras, ¿no? ¿Qué otra imagen te viene a la mente, así rápidamente, recorriendo estos 9 años? Cuando fue a reunirse con el imán, el referente de todo el Islam, y entre los dos vuelve la palabra fraternidad, y se relaciona a su vez este gesto con Fratelli Tutti, insistir ellos dos en que no puede utilizarse jamás la religión como excusa para la violencia. Esto agrega un elemento nuevo. No es solamente la ausencia de paz, no es solamente una cuestiones de problemas económicos o de problemas políticos. También la religión se ha convertido muchas veces en una excusa o en un motivo de división, y el Papa enfrenta eso y también denuncia eso, y en Fratelli Tutti y en ese encuentro con el imán y la declaración que ellos hicieron, me parece que fue un momento clave que abrió una puerta enorme, que es un desafío, y que ahora, viendo las cosas desde esta guerra y de todo lo que pasa, todavía adquiere una dimensión mayor, si cabe, ¿no? Y pienso, ya que estamos haciendo este recorrido, pienso y los invito a todos a irnos un poquito más atrás todavía, o saltearnos un paso para atrás y recordar la visita a Tierra Santa. La visita a Tierra Santa, el rato que pasó con otros 2 argentinos también, junto al Muro de los Lamentos. Sí, sin duda es otro lugar del mundo clave para hablar de la fraternidad y de que las diferencias religiosas no pueden ser nunca motivo de división y muchísimo menos de guerra, ¿no? ¿Y qué otro? Yo creo que ya estamos, ¿no? Hemos recorrido varias cosas importantes. Hemos recorrido 9 ya, pero me parece que no podemos dejar de hablar del momento del Papa, la imagen esa ante la plaza vacía, sí. En el momento de la pandemia. Eso marca un hito en la historia de la humanidad y un hito en la historia de la Iglesia. Esa figura de Francisco ante la plaza vacía, hablándole al mundo entero, en el peor momento de la pandemia, a mí me impactó profundamente. Creo que a todo el mundo, y a personas de fe, personas que no creen, a las personas que creen mucho o poco o que no creen, todas las personas de buena voluntad, esa imagen del Papa lloviendo en la plaza, pidiendo porque cese la pandemia, porque la pandemia no mate al mundo, en un momento de tanta incertidumbre, realmente fue conmovedor, ¿no? Qué camino el del Papa, el que nos invita también, me parece, a recordar esto que vos decías, el no siempre a la guerra, el sí al diálogo, al construir puentes, a abrir caminos, a considerar al otro como un hermano, a ver a la Iglesia como... porque esto me permite también abrir el ruedo para más adelante, ¿no? Y ver a la Iglesia
como un camino que se desarrolla entre hermanos también, que se escuchan y escuchan la voz del Espíritu Santo, porque esto también aprendimos a escuchar y a hablar de eso en el último tiempo. Realmente estamos viviendo, es un privilegio el tiempo que nos toca vivir, y a quienes tenemos el privilegio de estar en los medios de comunicación, es una maravilla poder estar contando estas cosas y haber podido participar, aunque sea de lejos y a través de los medios, de tantos acontecimientos extraordinarios. Por eso, en medio de todos los dolores de este momento y las preocupaciones de este momento, me parece muy bueno recordar que tenemos este Papa y que en este mundo tan atravesado de dolores hay muchísimos, pero muchísimos motivos de esperanza y de confianza puestos en Dios nuestro Señor, y seguro que el Papa es alguien que nos trae esa palabra justa, desafiante, porque las palabras de Francisco nunca son fáciles, siempre son desafiantes y provocadoras, y me siento realmente un privilegiado de poder compartir este tiempo con un hombre así, ¿no? Totalmente.